Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Juan Pablo Peña Ruiz Esparza, director médico del Centro Hospitalario Oblatos. Primero quiero agradecer a Cintia Vázquez y al ingeniero Abel García por el interés que tienen en nuestras instalaciones para demostrar al cuerpo médico de la importancia que tienen las instalaciones eléctricas en un servicio hospitalario moderno. Nosotros, cuando iniciamos el proyecto del hospital, en lo primero que pensamos fue en la seguridad de los pacientes. Y una de las principales partes importantes de la seguridad de un paciente dentro de un hospital es la seguridad eléctrica. De tal forma que nosotros nos empeñamos en que nuestras instalaciones eléctricas dentro de los quirófanos del hospital deberían de ser dentro de las mejores y de la mejor calidad que pudiera existir en el mercado, ya que es aquí donde la mayor parte de las intervenciones que tenemos con nuestros pacientes es lo más importante que le podemos ofrecer a ellos. Vimos muchos hospitales que no cumplían estos requisitos para poder funcionar y nos preguntamos qué sería lo necesario para poder llevar a cabo este tipo de instalaciones. Simple y sencillamente nos fuimos a la norma y la norma nos dictó, tanto desde el punto de vista eléctrico como hidráulico, como arquitectónico, cómo debería ser un hospital. Y afortunadamente nosotros cumplimos con COFEPRIS, con Protección Civil, con Ecología del Estado, del municipio, con todos estos requisitos y en la actualidad estamos funcionando como este centro hospitalario con buenos resultados. Ingeniero. Muchas gracias, doctor, por aceptarnos la invitación y poner a la disposición el quirófano, el equipamiento, y con esta premisa la seguridad del paciente es primero. Es importante lo que comenta el doctor: planear, evaluar, ejecutar para evitar cualquier factor de riesgo o un conjunto de factores de riesgo. Yo soy ingeniero biomédico. Para mí es muy importante la seguridad del paciente desde el aspecto del equipo médico y todas las instalaciones que engloban la atención al paciente. También nos acompaña Cintia Vázquez de Dupont. Mucho gusto. Entonces, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, doctor, por siempre trabajar de la mano, buscando siempre la seguridad del paciente desde que iniciamos a trabajar en su bello proyecto. Es importante mencionar que dentro de un proyecto, ya sea una remodelación, una construcción de un hospital, contraten o trabajen con personal que se dedique a la parte comercial, técnica, que tengan la experiencia para poder llevar y trabajar de la mano con los doctores y con las personas que ejecutan el proyecto todo el cumplimiento normativo, porque desde los dibujos es cuando entramos nosotros, las partes asesor de ventas. Entonces, el cumplimiento normativo, el apegarnos al suministrar equipos dentro de esos parámetros, ayudará tanto al cliente como en este caso al hospital a maximizar inversión, pero sobre todo a proteger la vida del paciente con una correcta planeación y ejecución del mismo. La seguridad eléctrica hospitalaria es muy importante y todas las acciones preventivas que se toman previo al diseño de un hospital fueron condiciones que el doctor empleó y que fue un referente para que nosotros pudiéramos tomar la decisión de hacer esta plática en el Centro Hospitalario Oblatos con el doctor Juan Pablo Peña. En el transcurso de la plática nosotros vamos a abordar varios temas que son conceptos para profesionales de la salud, la perspectiva de un profesional de la salud y también un dueño de hospital, un director médico, y cómo todas esas decisiones terminan
afectando o beneficiando al paciente en todos los aspectos. Entonces, recordemos que en un quirófano también tenemos zonas húmedas. Estas zonas pueden ser propicias a una electrocución del paciente. Entonces, de todo esto vamos a hablar, qué equipos qué opciones de equipos tienen, tanto para la seguridad eléctrica, y qué factores deben de considerar tanto en el equipamiento médico como en las normativas que engloban toda la seguridad eléctrica hospitalaria. Los médicos y enfermeras que participan en cualquier procedimiento quirúrgico deben de estar protegidos de cualquier factor o elemento involuntario que propicie un factor de riesgo que ponga en peligro la vida de los pacientes. Entonces es importante conocer a fondo los conceptos de seguridad eléctrica. Uno de ellos es, por ejemplo, el macrochoc y el microchoc. Muchos no conocen qué es, pero en términos generales es prácticamente la corriente eléctrica. El macrochoc es la corriente eléctrica que pasa de un punto a otro en el cuerpo humano, por decirlo así, de una mano a otra, y esto genera un paso de corriente que afecta al cuerpo humano. El microchoc es aquel que dentro de un procedimiento invasivo se puede dar directamente en el miocardio, ¿no? Entonces esto sobre cierta cantidad de corriente ya puede provocar una fibrilación ventricular. Entonces es importante que por ejemplo, las corrientes de fuga que hay en los equipos se analicen, se hagan mantenimientos preventivos en todo el equipamiento, y hay un procedimiento en el cual esté protegido de manera segura, no solamente en este caso el paciente, sino también los profesionales de salud que están participando en el procedimiento quirúrgico. Hablando dentro de un quirófano, pero también tenemos otras áreas que están como un factor de riesgo de cualquier falla de seguridad eléctrica. Entonces, hablando un poco de esto, doctor, ¿cuál fue el camino que usted tomó para informarse de todos estos conceptos que quizás para nosotros como ingenieros biomédicos conocemos un poco más, o incluso en la parte comercial o de alguna empresa estamos más familiarizados con estos términos, y muchas veces no hay esa participación interdisciplinaria entre todos estos profesionales? ¿Cuál fue el camino que usted tomó para poder informarse de las decisiones que debía tomar o de lo que tenía que realizar? Esa es una muy buena pregunta, ingeniero, porque nosotros, amén de que esto fuera un negocio para los inversionistas de este hospital, nos enfocamos más a la salud y a la seguridad de los pacientes. Yo como cirujano tuve acceso o tengo acceso actualmente a diferentes instalaciones médicas hospitalarias, principalmente en quirófanos, donde yo analizaba la situación, el proceso situacional de cada quirófano, y me di cuenta que muchos hospitales tenían ciertos equipos y otros carecían de ellos. Entonces nació en mí esa curiosidad de ver por qué la gente ponía ciertos equipos para proteger los equipos o a los pacientes y por qué otras no. De tal forma que una de las preguntas principales fue, desde el punto de vista como constructores, era ¿cuánto me va a costar poner estos equipos? Pero después esa pregunta ya no fue la importante, sino que nosotros me di cuenta que debíamos de enfocarnos más a cuánto le vamos a dar de seguridad a nuestros pacientes en lugar de cuánto nos van a costar los equipos. Y de ahí me puse a estudiar yo todo lo que es la normativa para instalar un quirófano. Nos dimos cuenta también que hay mucho desconocimiento incluso dentro de los mismos médicos que entramos a un quirófano y no nos damos cuenta de la importancia que tiene proteger a los pacientes de las descargas eléctricas que existen en los quirófanos. Como usted mencionaba, los micro y macrochoques son importantísimos. Nosotros podemos recordar y podemos tener muchas anécdotas de pacientes que se infartaron dentro de los quirófanos, y la verdad es que los pacientes no se infartaron en el quirófano. Los pacientes murieron electrocutados en el quirófano.
De tal forma que dije yo, bueno, si nosotros nos vamos a dedicar a la seguridad del paciente en los quirófanos, vamos a tener que protegernos. ¿Y cómo nos vamos a proteger? Pues vamos a poner equipo que proteja al paciente, porque no se puede proteger en un procedimiento quirúrgico mientras está anestesiado en una mesa. Entonces, desde el principio nos tuvimos que asegurar de que las mesas de quirófano estuvieran protegidas eléctricamente. El piso, las paredes, los techos donde están cerca las lámparas, que también hay fugas eléctricas, cada uno de los equipos que hay dentro del quirófano. Nos tuvimos que dar a la tarea de que los necesitábamos comprar para que nosotros pudiéramos ofrecer esa seguridad que estábamos buscando. Y creo que con ayuda de Cintia lo logramos. Estamos teniendo ahorita nosotros la seguridad que buscamos en los pacientes y estamos nosotros cada vez buscando más formas de poder estos pacientes ayudarlos. De hecho, no únicamente nosotros pensamos en la electricidad del quirófano y la seguridad de ellos. Nosotros nos fuimos un poco más allá y pensamos la seguridad eléctrica del paciente y de los que están dentro del hospital en todo el hospital. Nosotros podemos visitar el hospital en las diferentes áreas y todo está protegido, todo está aterrizado. El hospital cuenta con una planta de luz que a los 4 segundos, según la norma, debe de entrar para que en un quirófano podamos seguir teniendo el aporte eléctrico para que no haya problemas con los pacientes. De tal forma que nos dimos a la tarea de que lo económico ya no fuera lo importante, sino que lo reemplazamos por la seguridad. Y es lo que estamos nosotros todos los días buscando para que estos pacientes tengan una seguridad con un buen sistema de enfermería, con un buen sistema de médicos que vengan a atenderse o que vengan a atender a sus pacientes en el hospital y principalmente quirúrgicos. Y creo en este momento que hemos tenido nosotros éxito con muchos grupos de médicos que nos están dando el honor de venir aquí al hospital a ver a sus pacientes. Y yo podría terminar este segmento diciendo que la seguridad eléctrica de los pacientes debe ser la base, conforme a la pregunta que usted me hizo, ingeniero, del planeamiento de los servicios eléctricos en un quirófano. Si no lo planea uno con anticipación, seguramente podríamos tener un quirófano de cualquier tamaño, con los equipos que pudiéramos tener nosotros a la mano o acceso, pero no vamos a ser capaces de asegurarnos que ese paciente salga no electrocutado de nuestros quirófanos. Así es. Y Cintia, ¿qué opciones de equipamiento tuviste que eran viables para el Centro Hospitalario Blatos dentro de todas las necesidades que requería? En este caso, con el doctor Juan Pablo Peña, aquí en Centro Hospitalario Blatos, dependiendo del diseño que ya tenían ellos previos visto, es importante resaltar que nos tuvimos que adaptar al diseño que ellos ya tenían y optaron por un tablero de aislamiento en posición horizontal, con contactos empotrados dentro del frente, con el objetivo de minimizar las distancias de cable, porque, ojo, la normativa vigente, que es la NOM 001/2012, nos habla sobre minimizar las distancias de cable. Entonces nos adaptamos al proyecto del hospital, se cumplió la normativa vigente, cumple el doctor 100% con la instalación segura, cumple con un tablero de aislamiento de 5 kVA y tiene la seguridad de que los pacientes siempre estarán dentro del hospital en cualquier tipo de procedimiento invasivo sin ningún tipo de riesgo. Manejamos, por ejemplo, tableros de aislamiento portátiles y tableros de aislamiento fijos, dependiendo de la necesidad. Y sí es importante verificar que según el proyecto será la capacidad del transformador y serán los contactos que se deban de seleccionar. Sí, por esto es importante la participación interdisciplinaria que se da tanto con los profesionales de la salud, ingenieros biomédicos, médicos, directores, personal incluso hasta administrativo, y también la parte comercial técnica de cualquier empresa con la que estén trabajando. Entonces esto va a ayudar a tomar las decisiones adecuadas en el tiempo adecuado. Otro factor importante es considerar que dentro de los quirófanos también los equipos médicos deben de contar
con sistemas de respaldo que son baterías. Entonces, las máquinas de anestesia, los monitores, las mesas quirúrgicas, incluso lámparas portátiles con un sistema de respaldo, ¿no? Baterías. Entonces, todas estas consideraciones son muy importantes. El siguiente a considerar es la parte normativa, de lo que hablaremos un poco a continuación. Las ventajas con las que contamos actualmente en México es que ya previamente existen normatividades internacionales de las que nos hemos apoyado y de las que se han apoyado los profesionales encargados de realizar la normatividad oficial mexicana. Entonces, normas como la NFPA y la NEC nos han apoyado ya, o se han apoyado de estas normativas para dar continuidad a lo que aplica a todo México, ¿no? Hablando de las normas oficiales mexicanas. Entonces, estas ventajas van en cuestión al riesgo que ya se detectó, que pasó con el mismo tipo de equipamiento, con el mismo tipo de instalaciones, y que con el transcurso de los años se han ido tomando mejores decisiones, siempre en pro de la seguridad del paciente. Entonces, para esto es muy importante que se conozca, quizás no tan a profundidad, pero que sí de manera general exista el conocimiento de qué normativas son aplicables a cada una de las áreas convenientes, ya sea un quirófano, una terapia intensiva, un área de hospitalización, un área de recuperación, y algo y Cintia, en cuestión del tema de seguridad eléctrica hospitalaria, conoce un poco más de estas normatividades. ¿Nos puedes platicar un poco al respecto, Cintia? Sí, la norma que se rige aquí en México para hablar sobre temas de seguridad eléctrica hospitalaria es la NOM 001/2012, específicamente en su artículo 517, que habla sobre establecimientos de atención a la salud. Sobre este artículo nos tenemos que basar para realizar prácticamente todo el proyecto del hospital, como bien lo menciona el ingeniero, donde vienen áreas críticas, área de hospitalización o toda la parte eléctrica del hospital. NOM 001/2012 en su artículo 517. En el contexto de la normatividad oficial mexicana o cualquier normatividad, ¿usted ya conocía previamente de la normatividad o cómo fue que usted conoció de las normas que iba a necesitar? Bueno, como cirujano que visitaba diferentes tipos de hospitales, diferentes tipos de instalaciones hospitalarias, no tenía yo contemplado en su momento involucrarme en cómo funcionaba un hospital. Cuando hicimos el proyecto de este hospital, que nos tomó unos 3 o 4 años decidirnos, juntar toda la información que necesitáramos para poder tener una instalación eléctrica segura, fue cuando en ese momento yo decidí investigar todo lo que es la normativa, y como mencioné anteriormente, no nada más la eléctrica, sino toda la normativa que se necesita para construir un hospital. De tal forma que desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista eléctrico, hidráulico, nosotros cumplimos a nivel COFEPRIS, a nivel Protección Civil, a nivel municipio, a nivel ecología, con todos los requerimientos para que este sea un hospital seguro. De tal forma que nosotros queremos ir un poco más allá de tener este tipo de hospitales, que es un hospital pequeño, pero que cuenta con prácticamente todas las instalaciones para dar una seguridad de atención a un paciente crítico en su momento. Nosotros tenemos, aparte de los transformadores que ven ustedes en los quirófanos, tenemos nuestra propia planta de luz, tenemos nuestro propio transformador, y pronto, yo creo que en unos meses, nosotros tendremos nuestra planta de luz para el funcionamiento del hospital. Vamos a hacernos un hospital ecológico, donde va todo lo que es servicio eléctrico para hacer funcionar las áreas comunes en el hospital. Van a estar dadas a base de celdas fotoeléctricas, y este es un paso más que queremos dar nosotros para, desde el punto de vista, no nada más de seguridad, sino de
desde el punto de vista ambiental para ser un hospital que la gente le guste venir acá con nosotros. Y pues todo este tipo de decisiones son muy importantes para llevar un impacto de la institución de salud a su mejor nivel. También otro aspecto que vamos a ver es el manejo del riesgo y la prevención con todo este entorno seguro del hospital. La prevención y el manejo del riesgo en una institución de salud son muy importantes. Se considera que gran parte de los incendios que ocurren en hospitales son a causa de una falla de seguridad eléctrica, desde factores como cableado en mal estado, equipo médico defectuoso y múltiples factores que propician un riesgo para el paciente. Entonces, todo este conjunto de factores no solamente recae en la toma eléctrica que estamos visualizando o en lo interno o en el sistema de emergencia, sino es un conjunto de factores que, como ya lo mencionábamos antes, son interdisciplinarios y que recaen desde la parte administrativa, desde la parte médica, desde la parte de ingeniería, y todo ese conjunto de factores hacen un entorno seguro para el paciente, ¿no? Entonces, todo esto tiene sus beneficios en todos los aspectos. Entonces, cuidar cada uno de estos detalles en un hospital pone el factor de la seguridad del paciente primero. Dentro de todo esto, doctor, hemos visualizado incluso en redes sociales, en una ocasión se hizo muy viral en esta etapa de la pandemia, cómo explotaba un ventilador en un hospital. No quisiera decir que fue por una falla eléctrica, porque desconozco cuál fue la falla, pero sabemos que no era un entorno seguro porque explotó una combustión en un ventilador, ¿no? Entonces, todo ese tipo de factores es porque no se llevó no hay un entorno seguro para los pacientes. Entonces, ¿cuáles son algunos de los factores que usted considera que hacen a su hospital seguro y cómo usted contribuye a este prevención y manejo del riesgo para evitar este riesgo hacia el paciente? Es una pregunta muy importante, ingeniero, porque nosotros, para prevenir este tipo de incidentes, desde que lo planeamos el hospital, no escatimamos en gastos económicos para lograr nosotros la seguridad hospitalaria. Nosotros sabemos que cualquier falla eléctrica puede causar un incendio o puede causar la muerte de un paciente. Entonces, bueno, los incendios y las muertes, pues todos suceden en su momento dado por diferentes circunstancias, pero no quisimos que fueran por circunstancias prevenibles. Y eso sí fue una parte importante de nuestra inversión dentro de lo que instalamos dentro del hospital. Lo otro fue apegarnos completamente a la norma para que cuando hicieran nuestras revisiones periódicas que hace la COFEPRIS a las instalaciones médicas, a mí me comentaban, ¿por qué vienen tanto a verte los de la COFEPRIS? Digo, pues no te preocupes, que vengan muy seguido. ¿Por qué? Porque nosotros les aseguramos a ellos, les aseguramos a los pacientes y les aseguramos a los médicos que vienen aquí que es un hospital que tiene seguridad. Que ese es en su momento lo más importante para nosotros. Ahora, ¿cómo lo vamos a prevenir? Nosotros tenemos un protocolo de mantenimiento, tanto preventivo como un mantenimiento resolutivo de cada uno de los equipos médicos que tenemos dentro del hospital. Nosotros tenemos firmado un contrato para ese tipo de mantenimientos y periódicamente nosotros nos aseguramos de que todos esos equipos van a estar funcionando adecuadamente. Y de forma secundaria, bueno, pues a mí como director médico, en el cual recae prácticamente toda la responsabilidad de lo que pasa dentro de un hospital, ahí me tiene completamente tranquilo porque contamos con Cintia, contamos con las personas que nos vendieron los equipos y créame, ingeniero, que nosotros sí nos dedicamos a mantener todos los equipos del hospital y que estén funcionando al 100%. Sí, esto es una cuestión muy importante que todos deberían de considerar,
tanto para el manejo del riesgo y principalmente por la prevención, no escatimar en la vida de los pacientes. En este aspecto, ¿tú qué consideras, Cintia, que pudiera ser algo que pudiera beneficiar a todos aquellos profesionales de la salud o incluso dueños de otros hospitales que no implementan estos protocolos de prevención o estas características que pueden prevenir algún riesgo? Pues aquí lo principal, que las personas que tienen hospitales, directores médicos, dueños de hospitales o personas que están haciendo algún tipo de proyectos, deben de pensar principalmente en el paciente, después en el paciente y tercero en el paciente. Todos somos corresponsables de lo que pasa en un área crítica. Los que distribuyen equipos médicos, los dueños de hospital y los que proveemos también equipamiento. Entonces hay que leer las normas, hay que apegarnos a ellas y sobre todo evitar que el paciente fallezca o en este caso reciba cualquier tipo de quemadura por escatimar. De verdad la vida del paciente es irreemplazable, entonces la seguridad eléctrica hospitalaria es primordial, contar con equipo de protección es primordial, es obligatorio. La norma oficial mexicana nos exige un equipo médico, un sistema eléctrico de aislamiento para evitar ese tipo de riesgos eléctricos y aquí pues contribuir todos juntos a salvar vidas. O sea, el que nosotros nos apoyemos a seguir colaborando juntos y nos enfoquemos, como lo mencionaba, primero en el paciente, segundo en el paciente y tercero en el paciente, creo que queda fuera el gasto y lo que se pueda producir. Claro, y el beneficio que viene en todos estos, contemplando que todos estos factores, poniendo siempre al paciente primero, todo lo demás viene por allá. Se puede decir como por añadidura, ¿no? En este sentido, lo que se suma es un impacto de la institución de salud en todos lados, ¿no? Vienen las recomendaciones de los pacientes, vienen las recomendaciones del mismo cuerpo médico, vienen las recomendaciones de los cirujanos, vienen recomendaciones por todos lados. ¿Quién no quiere atenderse? Si tengo una emergencia, si tengo un problema médico, ¿quién quiere atenderse en un hospital inseguro? Muchos no lo van a saber, muchos pacientes van a llegar a un hospital y no van a saber que es inseguro. Pero cuando ya están en el hospital lo van a detectar, ¿sí? O cuando pasa una emergencia y no cuenten con el manejo del riesgo adecuado, si se presenta alguna situación, eso va a hablar muy mal de la institución, ¿no? Y a largo plazo el costo-beneficio que tiene para la institución es mucho mayor. Más allá, no más allá, sino, bueno, más allá de lo económico está el impacto que se tiene al salvar vidas cuando se participa de manera interdisciplinaria. Y pues me gustaría que ustedes cerraran hablando de cuál considera usted que es el impacto que va a dejar una institución de salud como la de usted, planeada, ejecutada, pensando en el paciente y con todos los protocolos de seguridad. Bueno, eso únicamente tiene una forma de verlo. El hecho de planear, el hecho de invertir, es única y exclusivamente para que nosotros tengamos una seguridad. ¿Cómo nos ha impactado a nosotros? Es que cada vez ven más médicos. La gente que viene a operar aquí al hospital viene por nuestros equipos, por la seguridad eléctrica que le ofrecemos a los pacientes y el trato que les damos a ellos. Y yo como corolario, como moraleja, como consejo para todas aquellas personas que piensan invertir en la salud, yo creo que uno de los consejos más importantes es que no escatimen en la inversión de sus equipos y de su instalación eléctrica. De esto va a depender el éxito de sus instalaciones, de su patrimonio y de sus hospitales. Mientras más seguros estemos nosotros dentro de una instalación de este tipo, nosotros, a pesar de que invertamos mucho dinero en una instalación, pero descuidamos lo que nos va a dar la seguridad, nosotros desde el punto de vista económico
vamos a hablar de economía, vamos a hablar de dinero. Nosotros no vamos a poder ser capaces de poder pensar ni siquiera en un regreso de la inversión. Pero si nosotros tenemos la seguridad de que a veces la gente puede pensar que es un hospital muy bonito, es un hospital nuevo, tiene muchas cosas, va a ser muy caro. O sea, a lo mejor va a ser un poco más caro que los demás hospitales, pero a la larga es lo que está buscando actualmente los pacientes, principalmente los jóvenes que andan buscando atención médica, que son los que están dentro de la red, que se comunican entre ellos, están viendo qué hospitales les ofrece la mayor seguridad. Para finalizar esto, yo les diría que un hospital no es únicamente un lugar donde venimos a hacer dinero. Un hospital es un lugar donde nosotros queremos darle una seguridad a los pacientes, porque no únicamente es el dinero lo que nos movió hacia el hospital, sino nosotros pretendemos que con el paso de los años seamos un hospital de investigación, un hospital de enseñanza, aunque pequeño, pero siempre podemos dar de parte de nosotros algo para que los médicos jóvenes puedan tener más beneficios. Muchas gracias. Cintia. Pues agradezco la invitación. Yo cierro con agradecimiento y sobre todo haciendo hincapié de que se apeguen a las normas. Desde el proyecto es indispensable que cuenten con personal especializado que les apoye para poder llevar la guía de la selección de sus equipos, su proyecto, su puesta en marcha y mantenimientos preventivos. De verdad, cada hospital es diferente, cada hospital maneja equipos diferentes y es un traje a la medida para cada uno de ellos. Entonces, no escatimen en gastos, inviertan en seguridad eléctrica para el paciente, pero sobre todo ayuden y contribuyan a salvar vidas. Muchas gracias. Pues agradezco doctor, que nos haya permitido sus instalaciones y pues con la confianza de que es un hospital seguro. Y pues muchas gracias y esperamos que esta plática les pueda beneficiar de alguna manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.